Hola, esta es la clase 18 y el tema que vamos a tratar es el de cambio de variables en la fórmula de cambio de variables que transforma una integral definida en una región de R2 en otra integral en otra región de R2, del mismo modo que usaron la regla de sustitución de variables para calcular integrales definidas en intervalos cuando hicieron cálculo 1. Entonces, en realidad lo que vamos a hablar es una generalización de esa fórmula de sustitución, así que vamos a primero recordar cómo era el cuento este en una variable. Entonces, cambio de variables en una variable. ¿Cómo era? Bueno, lo que uno quería era calcular la integral en un intervalo a b de f de x en ese intervalo. Y la idea era que a veces era necesario o conveniente sustituir a x por una cierta función de otra variable, u. De manera que geométricamente lo que estaba pasando, si esta era la variable u, si esto representa la variable u y esta la variable x, entonces nosotros lo que queremos es integrar en el intervalo ab a una cierta función, ¿no? Y lo que buscábamos era una phi, buscábamos puntos C y D, de manera que el C vaya a parar al A y el D vaya a parar al B, es decir, que todo este intervalo, por la phi me manda este intervalo en este intervalo. La phi es la función que a cada u, acá, lo manda a phi de u, que es x, acá. Entonces, ¿qué pasa? Lo que decía la fórmula de sustitución era que la integral entre a y b de f de x, diferencial de x, era igual a la integral entre c y d, es decir, a y b eran phi de c y phi de d. Y esto, o sea, esto es igual a lo que llamé a y a lo que llamé b. Esto es igual a la integral entre c y d de f, pero la x ahora la reemplazo por phi de u. Y acá aparecía, para que estos realmente fuera una igualdad, yo necesitaba que apareciera acá la derivada de phi respecto de u. Y todo esto era una integral respecto, o sea, diferencial u, porque estoy integrando acá respecto de la variable u. Esta era la fórmula de sustitución. Aparecía este factor que es la derivada de phi. Bueno, lo que vamos a ver es cómo se generaliza esta situación a dos variables. ¿Cómo es la historia? Bueno, lo que vamos a tener ahora es que lo que queremos hacer ahora es calcular la integral doble de f de xy, diferencial de x, diferencial de y, en una cierta región, vamos a llamarla D, en una región D, ¿no? Esta región puede no ser muy agradable, o sea, puede no ser muy simple. Obviamente, la región más simple sobre las cuales podemos integrar son las regiones rectangulares. En esas regiones, la integral esta es una integral iterada muy fácil. Es decir que en la medida que podamos expresar esta región D como una región elemental con funciones simples, bueno, va a ser más simple. Pero a veces ocurre que tenemos una región donde no es fácil tener esas funciones que delimitan a la región. Entonces, en esas situaciones pasa lo siguiente muchas veces. Y es lo siguiente, que, a ver, de la misma manera que antes queríamos integrar en el intervalo AB,
Ahora queremos integrar en una cierta región, vamos a expresarla de esta manera, que es D, ¿no? Y acá tengo las variables X y las variables Y. Y yo quiero integrar en esta región, o sea, esto sería el análogo del intervalo AB antes, en esta región quiero integrar a la función f. Bueno, lo que ocurre es que vamos a sustituir las variables x e y por unas variables, por unas funciones de unas variables. Voy a llamar también phi a la transformación. Es una transformación phi que va de otras nuevas variables, u y b, vamos a llamarlas, y que transforma a una cierta región que generalmente uno busca que sea lo más simple posible desde el punto de vista de la integración. O sea, por ejemplo, un rectángulo sería lo ideal, pero bueno, la idea es que acá tengo una región simple que se transforma en otra región que es la región donde quiero yo integrar. Entonces me tengo que conseguir una transformación phi que me transforme a esta región simple en la región mía, en la original, y a esta región vamos a llamarla R, de manera que D no es otra cosa que la phi de R. Phi de R quiere decir que es la región transformada por phi, o sea, la región que manda, la región a donde va a parar, mejor dicho, R al ser transformada por la región phi. Quiere decir, por ejemplo, que en este dibujo, bueno, estaría sugiriendo que este punto, por ejemplo, va a este punto va a este punto, y así. O sea, cada punto interior de acá va acá. Una cosa importante es que, así como antes la phi esta tenía que ser una función, eso olvidé de decirlo, ¿no? Esta phi no puede ser cualquier cosa para la sustitución, sino que tenía que ser una función biyectiva. O sea, esta fórmula funciona cuando uno tiene esta phi, es una función que manda, es biyectiva, al menos restringida al intervalo C. ¿Qué quiere decir biyectiva? Quiere decir que manda puntos distintos de acá a puntos distintos de acá. Y que aparte, todo punto de acá es la imagen de algún punto de acá. Es decir, la idea de que es una transformación de una función biyectiva es que es una función que hace corresponder a cada elemento de acá, del conjunto de salida, un único elemento del conjunto de llegada y viceversa. Eso es lo que se llama una biyección, es una correspondencia biunívoca, como se dice también. Muy bien. Así que esta es la situación que tengo ahora. Y entonces la fórmula de cambio de variables lo que me va a decir es que esta integral original, la que quiero calcular, se puede calcular de la siguiente manera. Van a aparecer ahora unos personajes que después les voy a explicar mejor qué son cada uno. Entonces, fórmula de cambio de variables en dos dimensiones. Bien, bien, tenemos el siguiente teorema. Lo que dice es que si D y R son dos regiones de R2 elementales, y phi es una función que va de R en D, es decir, D es igual a phi de R. Bueno, acá ya estoy anunciando que phi es lo que se dice subyectiva, es decir que todo punto de D es alcanzado por algún punto de R
a través de la función phi, ¿no? O sea que la imagen de phi es todo D. Y entonces, bueno, phi es así, phi es C1, eso recuerden, C1 quiere decir que las derivadas parciales continuas, las derivadas parciales primeras son continuas, y phi es biyectiva. Es decir, puntos diferentes de R van a parar a puntos diferentes en D, y todo D es alcanzado, o sea, todo D es la imagen de phi, todo D. Eso que sea biyectiva. Bien, entonces bajo estas condiciones, sea f una función integrable en D. O sea, recuerden que yo estoy queriendo integrar a f en la región D. Entonces, bajo esta situación, entonces, ¿qué pasa? Lo que ocurre es que la integral en la región original mía de f de x y diferencial de x, diferencial de y, es igual a ¿qué cosa? Es igual a la integral doble sobre la región R. Acá recuerdo, esta D es phi de R, la imagen por phi de R. Es la integral sobre la región R de phi, perdón, f de phi de v multiplicado ahora va a aparecer algo que es el análogo en dos dimensiones de la derivada de phi, pero no es la derivada de phi, sino que es lo siguiente, es este personaje que aparece nuevo y que va a ser importante de acá en más, que es lo que se llama el jacobiano. Es el determinante de ¿qué matriz? Bueno, es el determinante de la matriz que es la derivada de phi en U y B. Ahora voy a explicar bien cómo es eso. En realidad es el valor absoluto de esto, y esto lo integro respecto de las variables U y B. Bueno, o sea que acá aparece una fórmula donde esta parte es la más misteriosa. Vamos a aclarar cada cosa de la que dice el teorema, vamos a aclararlo mejor. A ver, tratemos de no borrarlo. Bien. ¿Qué es la derivada? ¿Qué es lo que puse acá? ¿No? Como derivada de phi en U y B. Bueno, esto ustedes ya lo conocen. Esto es, si phi de V, vamos a decirlo así, supongamos que phi de V es igual, tiene las coordenadas, las funciones coordenadas, vamos a llamarlas x de V y de V. O sea, phi, yo no lo aclaré, pero bueno, por supuesto, va de una región de R2 en otra región de R2. Phi va de R en R2 en R2. Entonces, estas son las funciones coordenadas de la función. Y conociendo, digamos, poniéndole nombre a las funciones coordenadas, entonces podemos escribir a la derivada como la derivada de
x respecto de u, esto es una función de v, la derivada de y respecto de u, esto es una función de v, derivada de x respecto de b, función de v, y derivada de y respecto de b, todo función de v. A eso es a lo que yo llamé la derivada de phi, que es, ya le habíamos puesto nombre. Y de esta cosa, de esta matriz, lo que calculo es el determinante, y le calculo el valor absoluto a ese determinante. Así que eso, o sea, esto, el determinante de esta matriz, es lo que hay que calcular. No voy a hacer la derivación por falta de espacio y tiempo, pero en el libro, si se fijan bien, están en una, digamos, antes de enunciar el teorema, hace todo un análisis, y en ese análisis da no una demostración cabal, pero sí una explicación, da una muy buena explicación de por qué aparece este determinante en esta fórmula. No nos vamos a detener, yo lo que pretendo es que sepan usarlo. Y bien, creo que la mejor manera de ver digamos, cómo usarlo es con algún ejemplo, ¿no? Así que vamos a hacer algún ejemplo. Tomemos una función f definida sobre alguna región. La voy a borrar porque si no me quedo sin espacio. Pero, a ver, elijamos algún ejemplo. Tomemos como región D, a ver, sea D, la región los xy, es el conjunto de los xy, tales que x al cuadrado más y al cuadrado está entre 1 y 2, y bueno, 1 y pongamos 4 para hacer más redondos los números, y supongamos que la i es mayor o igual que 0. Bien, esa es la región. Ahora la vamos a dibujar. Y aparte, tomemos como función f de xy, tomemos igual a x cuadrado más y cuadrado. Algo bien sencillo para que no se compliquen las cuentas y solamente nos fijemos en cómo es calcular cada cosa. Bueno, a ver, esta región es algo así. Es decir, x cuadrado más y cuadrado menor o igual que 4 quiere decir que estoy adentro del círculo del radio 2. Estos dos, estoy adentro de este círculo. Que x cuadrado más y cuadrado sea mayor que 1 quiere decir que está por fuera del disco de radio 1. O sea que estoy en esta región. Pero además, esto es la x y esto es la y. Si además la y me dice que es mayor o igual que 0, entonces quiere decir que es todo lo que está de acá para allá. O sea que se va toda esta parte. Así que lo que queda como región de integración es esta región, semicircular. Muy bien, esto es lo que antes llamaba la región D.
Y yo pretendo que esta región D sea la imagen de alguna región lo más simple posible, R. Entonces lo que tengo que buscar es una phi adecuada y una R adecuada. O sea, lo que más me gustaría es encontrar un rectángulo que vaya a parar acá. Pero bueno, ustedes conocen una transformación que justamente transforma rectángulos en cosas de este tipo, que es la transformación, lo dibujé al revés, ¿no? Ahora estoy yendo de acá para allá, ¿no? La phi va de acá para allá. Esto sería el U y esto sería el B. Bueno, en realidad, como son las coordenadas polares, justamente las que esto va a ser el θ y este va a ser el ρ. Entonces, lo que va a pasar es que el ρ varía entre 1 y 2. ¿No? Si esto es 1 y 2, el ρ va a tener este rango. Y el θ avanza desde el ángulo 0 hasta el ángulo pi. O sea, va desde 0 hasta pi. Entonces, la región de integración de la nueva integral va a ser este rectángulo. Entonces, este rectángulo va a parar a este rectángulo. ¿Cómo? Bueno, en realidad, este segmento, por ejemplo, va a parar a este segmento. O sea, esto, recorriendo desde acá hasta acá, voy recorriendo desde acá hasta acá. O sea, este segmento, así, en esa dirección, mejor dicho, este segmento se transforma en este segmento. La phi, acá, ¿quién es? La phi de ρ θ es justamente las fórmulas de la transformación polar. O sea, es ρ coseno de θ, ρ por seno de θ. Esa es la phi. Y bueno, a todo esto, antes de borrar esto, les voy a dar una notación usual. Este vector, esto tiene dos columnas, ¿no? Entonces se le llama esto el vector columna y esto al otro vector columna. Este vector columna muchas veces se lo nota así, como phi de u. Y este vector columna se lo nota como phi sub p. Es como la derivada direccional, digamos, de la phi en la dirección de u. Muy bien. O sea que recuerden esa notación para más adelante. Vamos a ver. Bueno, entonces, la integral que yo quiero resolver es la integral sobre la región D, esta de acá, de la función x cuadrado más y cuadrado diferencial de x diferencial de y. Eso es lo que yo quiero resolver. Y entonces la pregunta es, ¿en qué se va a transformar esta integral? Observen, o sea, cuál es la importancia de todo lo que estoy haciendo. Si yo quisiera expresar a esta región como una región elemental, bueno, sí, se podría, pero bueno, habría que partirla en varios pedazos, habría que las fórmulas que van a quedar en este caso no son muy complicadas, pero son fórmulas que después, las fórmulas me refiero a las fronteras de la región, van a ser, las fórmulas van a ser, bueno, van a involucrar raíces, pero ya recuerden de algunos ejemplos que han hecho antes, que esas fórmulas se pueden complicar bastante. Así que piensen en cuánto trabajo nos vamos a ahorrar si esto sale bien. A ver, es decir, si podemos transformar
una integral sobre esta región en una integral sobre una región que sea simplemente un rectángulo. Bueno, entonces lo que dice la fórmula del cambio de variables es que esto es igual a la integral en R, este sería el R, o sea, la phi manda a este R en esta D, es la integral sobre R de, bueno, x cuadrado más y cuadrado. Si me fijo, x cuadrado, o sea, esto es x y esto es y, x cuadrado más y cuadrado, en términos de, escritos en términos de ρ y lo que me queda es, o sea, si hago la cuenta, esto al cuadrado más esto al cuadrado, no, lo que me queda es ρ al cuadrado, muy sencillo. Y acá va a ir el determinante de la derivada de x respecto de ρ, derivada de y respecto de ρ, derivada de x respecto de θ, derivada de y respecto de θ. Esto es lo que tengo que calcular. Y acá va a ser diferencial de ρ, diferencial de θ. La región R es simplemente un rectángulo, así que esto simplemente va a ser la integral entre el ρ se va a mover entre 0 y 1 y el θ entre 0 y pi. Entonces es la integral entre 0 y pi de la integral entre 1 y 2 de ρ al cuadrado, y calculemos esto. Este cálculo lo podemos hacer de una vez y para siempre. Esta matriz, si se fijan bien, es la derivada de x respecto de ρ, es coseno de θ, o sea, el determinante de la matriz es, a ver si me entra acá, vamos a hacerlo más acá. Hagámoslo acá arriba. Entonces queda la derivada de x respecto de ρ es, o sea, me queda el determinante de derivada de x respecto de ρ, que es coseno de θ. Ahora es la derivada de y respecto de ρ, que es seno de θ. Acá va la derivada de x de esto respecto de θ. Entonces lo que me queda es ρ por menos seno de θ. Y acá me va a quedar la derivada de eso, ρ por coseno de θ. El determinante de esto es coseno por esto, me queda ρ coseno cuadrado de θ, menos, con este menos se me va a ir, me queda más ρ seno cuadrado de θ. Esto es, saco factor común ρ, entonces me queda ρ por coseno cuadrado más seno cuadrado, que es 1, o sea que es igual a ρ. Esa es la expresión de todo esto que está acá. Entonces lo que nos quedó es el valor absoluto de ρ. Pero ρ es un número positivo, siempre. O sea, las coordenadas polares siempre se lo considera, por supuesto, un valor positivo, se mueve entre 1 y 2, así que se le puede sacar esto sin cambiar el resultado, diferencial de ρ, diferencial de θ. Y fíjense, en este caso, bueno, era un ejemplo muy sencillo, pero quedó una integral extremadamente simple, ¿no? O sea, lo que tengo que hacer es, acá si integro respecto de θ primero, sale
un pi afuera, y después queda la función rho cubo sobre 3 evaluada entre 2 y 1. Entonces, bueno, es pi por, bueno, 2 al cubo sobre 3 menos 1 sobre 3. Bien, bueno, entonces observen, repito ahora lo que dije hace un rato. ¿Cuánto más difícil hubiera sido calcular esta integral basándonos en las fórmulas que teníamos para integrar sobre regiones elementales? Fíjense en este caso, bueno, podremos partir a la función, a la región en estos dos pedazos. En este pedazo bueno, a ver, habría que analizarlo, habría que partir en más pedazos, no se me ocurre ahora una forma fácil. Por ejemplo, acá, en esta región tendría una diferencia entre esta y esta curva, y acá una diferencia entre esta y esta. En fin, era una cosa mucho más complicada, y aparte después las expresiones que quedan en las integrales son difíciles de manejar. En cambio, acá, aprovechando la simetría del problema, transformamos con las coordenadas polares a un rectángulo en la región que yo tenía dada. Y bueno, entonces la fórmula del cambio de variables lo que me hace es simplificar enormemente el cálculo, porque me lo reduce a calcular una integral en una región mucho más manejable que la que tenía antes. Bueno, dejamos acá.